Bueno, mi nombre es doctora Nilda Vidal, tengo la coordinación del Comité de Seguridad, que es un comité que funciona desde el año 2005-2006 y uno de los primeros equipos de trabajo, eh, ya por el 2010-2011, fue el de radioprotección, que bautizamos CURI, que es concientización del uso de radiaciones ionizantes emitidas. Hoy nos convoca un poco, se nos retrasó el almanaque, le pedimos disculpas por eso, pero bueno, hoy conmemoramos el Día de la Radioprotección, con la gente que trabaja en terreno haciendo radioprotección con nuestros pacientes y con nuestros compañeros de trabajo. Ese es el sentido que le queremos dar y que le dimos siempre, y lo que nos enseñaron nuestros maestros del comité que teníamos que hacer: trabajar con los pacientes y con nuestros compañeros de trabajo, y con líneas de acción de seguridad respaldadas por la evidencia. Esto nos convoca en el día de hoy, y les agradecemos a todos los compañeros que han, bueno, dejado su sitio asistencial para, bueno, compartir con nosotros y en la comunidad hospitalaria sus experiencias, ¿no? La novedad que quería contarles es que lo que pasó en el comité es que a partir de hace un mes y pico se concretó la disposición interna digamos, dentro de la estructura orgánico-funcional de la institución, el funcionamiento y la formalización de lo que cada uno venía haciendo desde su lugar de trabajo como anónimamente, ¿no? Esto significa que la intención de las autoridades es que esto siga adelante dentro de una formalidad, dentro de una estructura, y que ya deja de ser un poco que lo hago porque me gusta o porque, eh, digamos, lo agarro ahora y lo dejo después. Esto es una formalidad y tiene que seguir adelante, como cada una de las líneas de trabajo que funcionan además de este equipo CURI. Tenemos disposición interna, estamos cobijados por una dirección de calidad, por una coordinación de cuidado centrado en las personas, que me toca coordinar en este momento y que va a tener una sucesión, una trascendencia a través del tiempo. Y acá quería, bueno, como dijo Cecilia, hubo personas que iniciaron este camino. Nosotros no dejamos de agradecer y de recordar a los, a los verdaderos fundadores de estas líneas, y que lo hicieron anónimamente, y que por más que figure en una resolución el nombre de dos personas, que son dos compañeros admirables de trabajo nuestro, que sucedieron las líneas de, vamos a ponerle nombre y apellido, de Estela Maris Torres, que inició esto casi anónimamente y que se fue posicionando en el país, en las sociedades científicas, en Latinoamérica, y bueno, viajando por todos lados y poniendo de pie algo de lo que nadie hablaba dentro de una institución. Hoy en día, este equipo CURI tiene los nombres dentro de una disposición interna, y bueno, les puse ahí el número para que quede claro para todos que es una formalidad lo que estamos haciendo: el nombre de la licenciada Celia Marabelli y del técnico radiólogo Daniel Loukin, con la intención de que, independientemente de los nombres, esto puede cambiar de nombre, pero va a seguir adelante. Esto es todo lo que tengo para decirles, y paso el micrófono a Julio Napoli, que es el que va a coordinar. Agradecerte, Julio, la posta que tomaste y la coordinación que hicieron junto con Mara. Y bueno, damos comienzo con esta introducción a la actividad del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. La idea es hacer una serie de charlas breves de unos 10 minutos cada una, para explicar qué se está haciendo en los distintos servicios del hospital que utilizan radiaciones ionizantes. Y utilizar este día de la radioprotección como excusa para crear conciencia sobre este problema. Bueno, le paso la posta a Mara, que nos va a hacer la presentación del proyecto CURI. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Gracias, Nilda, por la presentación. Yo voy a hablar en representación del grupo CURI, ¿sí? Que
trabaja dentro del Comité de Seguridad del Paciente. Hacemos todo lo posible porque este daño silencioso, como decía Cecilia, cada vez sea menor. El encuentro de hoy tiene unos objetivos. Vamos a conmemorar el Día de la Radioprotección con todos los equipos de salud. El día exacto fue el 15 de abril. Vamos a propiciar la difusión de las actividades de este grupo Curie, que participamos varios servicios: electrofisiología, hemodinamia, radiología, alta complejidad con tomografía. Y trataremos de concientizar a los prescriptores acerca de la justificación de los estudios que se solicitan en diagnóstico por imagen. ¿A qué nos lleva Curie? A la concientización del uso de radiaciones ionizantes emitidas. Tenemos 3 pilares que todo el equipo de salud los tiene que tener súper frescos, ¿sí? La justificación del pedido, por favor, a los prescriptores; la optimización de la práctica, ¿sí? Vamos a utilizar siempre la menor dosis de radiación posible sin perder la calidad diagnóstica de las imágenes; y la concientización del paciente. Aunque suene raro, también nosotros nos ocupamos de repetirle a los pacientes que no pierdan los estudios, que los traigan en la siguiente visita, cosa de que no tengamos que repetir prácticas. Yo creo que hasta acá no va a haber preguntas, ¿sí? Fuimos un poco claros con cuál es la idea del encuentro y dónde estamos trabajando. Así que para dar inicio vamos a darle paso al doctor Alberto Alfie del Servicio de Electrofisiología. Muchas gracias por la invitación al servicio de electrofisiología. Y bueno, vamos a hablar de la optimización de rayos. Y vamos a comentarles y compartir con ustedes un programa de ablación por radiofrecuencia 0 rayos de arritmias cardíacas, que así lo hemos denominado. Ustedes saben que la ablación por radiofrecuencia de diferentes sustratos arrítmicos se inició en forma histórica desde 1995 con uso de radioscopía. En el segundo semestre de 2020 se adquirió un navegador tridimensional de última generación con el cual se comenzó a desarrollar un programa de reducción progresiva de radioscopía para lograr un programa de ablación de radiofrecuencia 0 rayos de diferentes arritmias cardíacas. Nuestro objetivo es describir la experiencia inicial de ablación por radiofrecuencia sin utilización de rayos X, su seguridad y eficacia. Esto se trata de una cohorte retrospectiva de 38 pacientes desde septiembre de 2020 a abril de 2023, a quienes se les realizó ablación por radiofrecuencia con navegador tridimensional y ecografía intercardíaca sin uso de rayos. Se obtuvieron datos demográficos de los pacientes y diferentes variables de eficacia y seguridad del procedimiento. Entonces, las arritmias realizadas fueron, de mayor a menor, sin rayos, fibrilación auricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White, aleteo auricular, reentrada nodal, taquicardia auricular y extrasistolia ventricular. Una edad media de pacientes de 43 años, un seguimiento mayor a 1 año, todos. El género fue similar en esta serie de pacientes. El tiempo total de procedimientos, 2 horas 20 minutos. Y complicaciones mayores, tuvimos un derrame pericárdico severo, sin taponamiento, que requirió drenaje en la sala. Entonces, esto es habitualmente como trabajamos. Está el médico operador manipulando catéteres dentro del corazón, con radioscopía, vemos acá la radioscopía, y un polígrafo que nos da las señales eléctricas intracavitarias. Esto es lo habitual. Entonces, vamos a ver ahora cómo es lo habitual que trabajamos. Bueno, nosotros ponemos catéteres con el derecho, una aurícula derecha, el esqueleto coronario, un montón de catéteres. A veces hacemos procedimientos de alto riesgo por una función transversal, que a veces es un auricular. Vamos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, la aurícula izquierda, como para cerrar la aorta,
posterior, como la pared libre, la derecha, la izquierda y hay que dar esta cosa. No hay otra forma. Hay que dar esta cosa. Ahora es lo que de otra manera, hay un esfuerzo en el que no las cosas bueno, sí hay otras maneras. Adquirimos el navegador tridimensional, que es esto que ustedes están viendo acá, usamos rayos X, entonces entran en juego otras variables. Ya reconstruimos el corazón en forma tridimensional con una tomografía tridimensional. Y acá, esto que ven acá es la sonda intracardíaca que entra por una vena, por la vena femoral y vamos a tener imágenes internas del corazón. Entonces miren ustedes como ahora ustedes vieron el abordaje transeptal con rayos X, bueno, es lo mismo pero con navegador. Ahora están viendo con un navegador la aurícula derecha perfectamente, la aurícula izquierda y la vaina como base la aurícula izquierda en forma segura. ¿Y cómo logramos llegar a esto? Porque usamos lo que es la integración con la ecografía intracardíaca. Acá están viendo la ecografía intracardíaca y lo que ven, acá van a ver, esto es una vista de eje largo de vena cava superior, lo vamos a ponerlo de nuevo si no lo vieron, porque fue muy rápido, fue como la brujita que apareció en la coronación de Rey Carlos, ¿no? Carlos, ¿no? Dije bien, va de nuevo la brujita, ahí va, perdón, vamos a verlo de nuevo, perdón, vamos a ejecutarlo. ¿Y por qué no se ejecuta? Veanlo de nuevo, quiero que lo vean porque, bueno, estamos viendo lo mismo, pero por ecografía. ¿Verdad? Vean que ahí va algo de izquierda a derecha, ahí bueno, ahí está subiendo la vaina, ¿de acuerdo? Esto requiere un poquito de técnica, maniobrabilidad, bueno, no es el tema de la charla, pero bueno, estamos haciendo lo mismo, pero con ecografía intracardíaca. Y bueno, y por la seguridad que hablamos antes, ¿qué hacemos justamente? Podemos marcar, lo que están viendo en el medio es la aorta, la vamos a marcar en la ecografía intracardíaca y con un software que es integración de la ecografía al navegador, vamos a transportar esta aorta al navegador que estamos iniciando acá, para hacer la punción transeptal. La vamos a transportar. Esto es el software que viene con el navegador. Estamos transportando y trasladando la imagen al lado izquierdo. Entonces, ahora vean ustedes que este es el abordaje transeptal y vean cómo se ve. Tenemos el navegador 3D con el haz de la ecografía intracardíaca, la vaina que la vemos que es navegable, y del otro lado una vista monoplanar de la aurícula derecha arriba, la aurícula izquierda abajo, y viendo cómo estamos empujando la vaina y la aguja para acceder a la aurícula izquierda. Están viendo esta imagen, y acá, del lado izquierdo ven la vaina, y van a ver cómo se integra la imagen, va a pasar al lado izquierdo del corazón. Y hemos marcado, integrado la imagen de la aorta, que está en verde, para tener seguridad y no perforar la aorta. Entonces, en ningún momento estamos dando rayos. Todo esto con ecografía, navegador e integración de imágenes. Ahí la vaina ya está del lado izquierdo del corazón, ustedes ya la pueden ver del lado derecho, vean cómo integramos la imagen, está por atrás de la aorta, se ve bien, la aorta quedó por delante, estamos seguros dentro de la aurícula izquierda. Entonces hicimos todo lo que venimos haciendo hace 20 años, en 3 años logramos hacer este programa con mucho esfuerzo y pudimos erradicar la radioscopía en el abordaje transeptal, que es un momento crítico en nuestra especialidad. Entonces, para seguir avanzando, la sala se ve así hoy en día, vemos el navegador tridimensional, la ecografía intracardíaca, el polígrafo, que esto intensifica las señales intracardíacas, y los rayos X están acá al costadito, no están ni arriba del paciente. Se ingresa el nombre del paciente, por una cuestión legal, y si hubiera alguna complicación, se lo ingresa, pero trabajamos de esta forma. Entonces ahora, y bueno, ¿cómo recreamos la geometría? Bueno, con catéteres multipolares que tienen muchos polos, como dice, tiene 20 polos, en la distancia de 2 milímetros, y empezamos a tocar las paredes de la cavidad que nos interesa, en este caso la aurícula izquierda, y cuando hay contacto con la pared en cuestión, empieza a recrear una geometría. Esto es como recrear una tomografía 3D, pero en vivo. Tiene tanta fidelidad esto que dejamos de hacer tomografía previa a los procedimientos. Ahí vamos a ver cómo reconstruimos la aurícula izquierda con sus 4 venas pulmonares. Acá la gente de tomografía o resonancia lo habrá visto alguna vez. La orejuela, el anillo mitral, todo reconstruido, y esto se hace en 10 minutos. Tan más rápido, esto dura 10 minutos con la adquisición de 7000 puntos de ubicación. Así que es súper fidedigno para comenzar a hacer la ablación. Todo esto
repito, no reduciendo rayos, sino que estamos haciendo todo esto sin rayos. Bueno, vamos a avanzar a la próxima, todo reconstruido. Y bueno, y ahí empieza la ablación entonces. Está el catéter, se ve la vaina, el catéter, hacia dónde apunta el catéter. Y toda esta tecnología muy nueva nos permite, justamente, nos permite la precisión, hacia dónde apunta el catéter, muchas cuestiones técnicas que no hacen que las ablaciones sean mucho más exitosas. Porque es todo tridimensional la imagen, no es monoplanar como los rayos X. Hasta es mejor que los rayos X. O sea, con los rayos X uno está perdido y con otro está, uno, digamos, es como un GPS, está mejormente ubicado para poder realizar un procedimiento. Y este es el resultado final de una ablación de fibrilación auricular. Lo rojo es tejido aislado y lo violeta es tejido, digamos, con electricidad activa. Esto es lo que se hace en una fibrilación auricular, por ejemplo. Sigamos avanzando, falta poco. Este es otro ejemplo. Y esto lo llamo como mapa climático, también nos permite esto. Miren, eso, aunque no tenga la especialidad, ven algo rojo como un huracán y se expande una onda. Bueno, de ese terremoto, ese huracán, sale la arritmia. Este es un mapa de altísima definición que da el punto exacto donde se genera esta taquicardia auricular de la aurícula izquierda. Una vez que hacemos ese mapa de mucha definición, avanzamos otro catéter que es el de ablación, y bueno, ahí está con la arritmia, ahí está todo rápido, los canales están muy rápidos, y apenas comenzamos la ablación, la arritmia, ahí se normaliza el ritmo cardíaco del corazón. ¿De acuerdo? Es algo realmente muy fidedigno esto, como ven, y sin utilizar rayos X. Repito. Acá otra arritmia, va a conocer lo que es el Wolf-Parkinson-White, en casos más complejos. Esta tecnología nos permite hacer un mapa de aurícula y ventrículo, y ven como, sin entender mucho el tema, pero ustedes ven la onda de expansión. Ven una onda que va de arriba hacia abajo, de aurícula al ventrículo, una zona de bloqueo que son como escolleras, y un desfiladero por donde pasa el Wolf por el medio. Bueno, vamos de nuevo si lo ven, es muy gráfico esto. El sistema lo recrea solo dándole diciendo la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y así podemos solucionar un Wolf de altísima complejidad como esta chica que había sido derivada de forma justa en otro centro. Y les voy a mostrar el catéter para que vean en vivo. Bueno, ahí va la ablación, son 5 segundos. Ahí va a empezar la ablación. Va a comenzar, y donde está la raya blanca abajo, comienza. Son 5 latidos que van a haber un complejo ancho, y acá ya está angosto. Se fue el Wolf en 5 latidos. Y ver el catéter constantemente en vivo en el navegador sin usar rayos X. Repito. Entonces algo muy lindo, y quiero compartirles el video institucional, que es un video histórico, gracias al equipo acá que está, todo que lo hicimos en equipo, todo esto. Acá, la quiero hacer. Pasos que lograrlo, y que contexto, sábana, a la pago, cuadra, gafas, todo lo demás estamos. Muy bien, así que bueno, para cerrar, les quería decir que el Hospital Posadas es la única institución en el país con un programa de ablación por radiofrecuencia cero rayos de arritmias cardíacas, pero sepamos que solo el 10% de los pacientes accede a esta tecnología en el Hospital Posadas. Por una cuestión de presupuesto y de compra, porque todo es de altísimo costo hacerlo de esta manera. Entonces les quería decir que apoyemos la salud pública y esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alberto, muy claro. Seguimos con Marisa Gómez, que es licenciada en diagnóstico por imágenes y trabaja en el servicio de hemodinamia de nuestro hospital. Hola, buenos días. Ahí, atrás. Ah. Bueno, el personal del quirófano del servicio de hemodinamia, médicos, técnicos y enfermería, somos el equipo de salud con mayor exposición a las radiaciones ionizantes con respecto a otras áreas radiológicas, y los pacientes también lo están.
por lo que la radioprotección es una materia clave en nuestra formación. En la sala de hemodinamia, los médicos, que son los que están más próximos a la fuente de radiación, se protegen con la mampara y la pollera plomada, formando un escudo de protección. Con ello se reduce hasta un 90% la radiación dispersa. Los médicos de baja estatura deberían trabajar sobre una tarima porque son los que más irradian la cara. Como técnicos hacemos uso de los colimadores, maximizamos en la medida de lo posible la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente. Bajar la mesa 10 centímetros significa un 65% más de daño en piel en el paciente. Minimizamos la distancia entre el paciente y el detector plano de imagen. Así se reduce la radiación secundaria. A mayor superficie, mayor es la radiación dispersa. Como la radiación disminuye al cuadrado de la distancia, siempre decimos un paso atrás. El equipo que actualmente tenemos es un Siemens RTC Sealing que cuenta con protocolos de baja dosis para bebés, niños y adultos, tanto en cine como en radioscopía. Este equipo hace múltiples movimientos, frente, perfil, oblicuos y giros de hasta 180 grados. El tubo de rayos X siempre tiene que quedar por debajo de la mesa, nunca por encima del paciente. Los médicos deben tener las manos fuera directo de radiación en todo momento. Las manos dentro del campo aumentan los factores de exposición, la dosis al paciente y al staff. Utilizamos guardapolvos plomados de 2 piezas de 0,25 milímetros de plomo para tener mejor distribución del peso. Pollera y chaleco plomado, que quedan dobles por delante y simple por atrás, o sea 0,50 por delante y 25 milímetros por detrás. Anteojos plomados con protección lateral, gorros plomados y cubre tiroides. De esa manera estamos cubiertos un 90% del cuerpo. Tenemos doble dosímetro, uno por delante a la altura de la tiroides y otro por debajo del plomado a la altura del tórax. Los 3 principios básicos de la radiología son tiempo, distancia, blindaje. Mínimo tiempo, máxima distancia de la fuente y el uso del blindaje. Constantemente estamos educando y concientizando tanto a los médicos en formación como a los residentes visitantes en la importancia de los cuidados que se deben tener para ingresar a la sala de hemodinamia. Desde el buen uso del equipo de protección hasta dónde ubicarse dentro de la sala para evitar exponerse de manera innecesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. E invito ahora al doctor Gustavo Mazenga, jefe de neurointervencionismo del hospital. Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos siempre protegidos porque nuestros técnicos son nuestros ángeles, siempre nos están atendiendo y nosotros estamos muy concentrados en lo que hacemos. En neurointervencionismo, a mí lo que me interesaba decirles es dónde estamos y para dónde vamos. De dónde venimos ya sabemos todos. Venimos de una situación donde los equipamientos eran muy básicos, donde estábamos muy expuestos a la irradiación. La generación previa a la mía fue una generación que sufrió mucho los devastadores ataques de los rayos. Por suerte yo pude vivir el cambio entre los equipos, donde los primeros que usé también fueron muy malos. De hecho, mi primera angiografía cerebral lo hice en un seriógrafo, y con los años fue mejorando, inclusive en toda mi etapa laboral tuve compañeros, tanto técnicos como médicos, que sufrieron linfomas y han muerto por esto. Entonces hay que estar muy atento en la irradiación que lo exponemos al paciente y nosotros mismos que estamos trabajando todo el día dentro de una sala radiológica. Entonces, en radioprotección es actuar en prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente y también de los que estamos trabajando, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos prevenibles, porque hoy en día lo conocemos y si no hacemos nada, estamos evitando una prevención que deberíamos tener muy en cuenta.
y en la utilización de rayos como técnica de abordaje para tratamientos mínimamente invasivos guiados por imágenes, porque nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer tratamientos mínimamente invasivos para patologías donde si no el abordaje tiene un riesgo de morbimortalidad mucho más alto. Imagínense, hoy en la sala de hemodinamia pudimos atender un paciente con 2 aneurismas, 40 minutos. Sin complicaciones, un paciente de mañana se va de alta, es casi una internación ambulatoria, y hace unos años me he impensado tener un recurso semejante, ¿no? Bueno, ahí a la izquierda veo una sala que no se ve bien, ahora les voy a mostrar otra que es biplanar, a la derecha es la sala que tenemos en el hospital. Como le decía acá nuestro ángel guardián, esta sala está muy bien trabajada desde el aspecto de la protección, y el equipo es un equipo que tiene software especiales, es un equipo cardiológico. Nosotros nos tenemos que adaptar a los equipos cardiológicos que no son lo mejor para nosotros. Me agregaron software que son muy importantes porque con eso puedo disminuir los rayos, que ahora se los voy a ir comentando. Bueno, en seguridad hay que tener en cuenta que no solo es lo que pasa en la sala, sino que la mayor parte de los problemas con los que tratan las organizaciones son gestión, planificación, organización, control, resolución y toma de decisiones, recursos con los que se cuenta en la gestión de los procesos. Los pacientes terminan siendo expuestos, los pacientes y nosotros mismos, expuestos a los rayos, porque todo eso impacta en nuestro trabajo habitual y diario, y en neurointervencionismo lo que se vino dando fueron grandes adelantos tecnológicos, como los que acabamos de ver recién con el doctor, que nos mostraba el avance ecográfico. Nosotros vemos que a partir del cerebro, que está guardado dentro de una caja de cráneo y que no se mueve, que es diferente al corazón que está dentro del pecho y que late todo el día, entonces nosotros podemos aplicar mucho trabajo sobre las imágenes adquiridas con computadoras que nos evitan el uso de tanta radioscopía para trabajar. Los angiógrafos nuevos, estos angiógrafos están desarrollados con sustracción, son rápidos, tienen buena fluoroscopía, quiere decir que veo muy bien todo lo que yo muevo, son versátiles, tienen capacidad de hacer el road mapping, que es un mapa por el que yo me voy manejando. Inclusive hoy en día con estos software nuevos hago un mapping con la computadora una vez que adquirí la imagen y ya ni siquiera tengo que estar dándole rayos para elegirlo. Tienen capacidad de hacer reconstrucción 3D, esa reconstrucción la hacemos con movimientos rotatorios que además nos dan imágenes tridimensionales. Todo eso hace que disminuyamos la cantidad de incidencias, que disminuyamos la cantidad de rayos, que disminuyamos la cantidad de angiografías que hay que hacerle para poder tratarlo. En ese caso, lo que nosotros estamos viendo es que inclusive hay veces que para hacer cosas de neuro, los equipamientos, esto es de una marca, pero ya todas las marcas tienen desarrollado lo que ellos le llaman NeuroSuite. Son pequeños detalles que para cada actividad que uno tiene que hacer, le facilita el trabajo disminuyendo el tiempo de irradiación y mejorando las posibilidades que nosotros tenemos para trabajar. Imagínense que para nosotros el equipo son nuestros ojos y las prótesis son nuestras manos. Estamos trabajando a través de pequeños catéteres que ponemos por punción y los estamos dirigiendo desde lejos. Nosotros estamos en la ingle del paciente. Entonces, en la ingle o en el brazo, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante para entender que un paciente, desde que entra hasta que sale, tiene que tener un proceso controlado, y por eso para nosotros la tecnología es tan importante. En esa tecnología nosotros analizamos, por ejemplo, ahí hay un flujo de trabajo para decidir un tratamiento de un paciente isquémico. Estos equipamientos, con el avance que han tenido, no solo podemos hacer el abordaje de
la imagen angiográfica, sino que también en ese mismo movimiento rotacional hacemos la 3D y con esa misma imagen tenemos la tomografía. O sea que si tenemos un paciente isquémico, podemos hacerle la misma tomografía y suponga el tiempo de cerebro. Imagínense un paciente que tiene un ACV isquémico si no tiene que pasar por el periodo de imágenes tomográficas. Ahorramos un montón de tiempo, lo podemos subir directo, hacemos la tomografía y ya tenemos el diagnóstico y parte de las imágenes necesarias para extraer el trombo. Entonces, nosotros analizamos desde la gestión de la patología que nosotros vamos a atender, qué es lo que necesitamos para reducir todo el proceso radiológico. ¿A dónde vamos? Y vamos acá, a la tecnología que está respaldada robóticamente. Ya no necesitamos estar adentro de la sala para trabajar. Inclusive hay muchos lugares donde ya se está haciendo esto claramente. Todavía en la Argentina no se desarrolló todo, pero el equipo radiológico es el mismo que tenemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, es un equipo de Siemens que tenemos, es un monoplanar, pero trabajamos, no tengo punterito, fíjense en la izquierda, está el médico haciendo el estudio sin acercarse siquiera al paciente. Va manejando el brazo robótico y lo puede hacer inclusive en forma distante, o sea, tengo el mismo equipamiento con un brazo robótico en Chubut y el hospital que tiene convenio con un hospital de Chubut, acá tenemos una guardia de 24 horas, llega ya un ACV isquémico, lo ponen en la sala y de acá le podemos sacar el trombo. Sí, existe y se hace. Simplemente hay que gestionar y hay que ser inteligente en las compras que se hacen para pensar que estas cosas se pueden hacer y que existen y que si nos organizamos es una realidad. Si, bueno, acá no más. Simplemente eso, repetir que es muy importante el tema tecnológico para nosotros. En ese 3D, lo último que les digo, es cuando uno lo hace rotar y forma una imagen tridimensional, lo que está haciendo es llevar una película a un dibujo, lo renderiza y hace lo que uno podría decir una simulación con el dibujo tan efectivo que uno puede seguir operando con ese dibujo y puede planificar en ese dibujo el material que le vamos a poner, que es lo que hacemos habitualmente, el tamaño del stent, el ancho, el largo, los coil, podemos hacer simulación de la cirugía, inclusive antes de abrir un elemento protésico para ponerlo y saber si ese elemento va a corresponder o no para lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que viene? Viene esto y viene la asociación con el ecógrafo como mostraban hoy, para disminuir los rayos y junto a una renderización poder seguir trabajando sobre un avatar. Esa es la realidad que hoy se está haciendo y que creo que no va a llegar demasiado tarde a estar a disposición en el hospital también. Les hablo con total conciencia porque yo me formé afuera y afuera todavía no existía el 3D y fui a un lugar que tuvimos la suerte que era un lugar donde llevaban a gente para formarla y desarrollar estas cosas y acá la, el talento de la gente está. De hecho, yo estaba allá y lo hacía con un ingeniero y le decía al ingeniero, yo lo que tenía que hacer el ingeniero para que se reconstruya la imagen, el talento en la Argentina y en los médicos y en los técnicos y en todos los que trabajan en el hospital sobra. Así que lo único que hay que hacer es meterle para adelante y seguir los desarrollos viendo para dónde van. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto de esta charla o de las charlas anteriores. Si no, continuamos y hacemos las preguntas al final. Bueno, voy a presentar al doctor Daniel Muñoz, especialista en neurología, médico especialista en neurología y diagnóstico por imágenes de este hospital. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la invitación al equipo de tomografía y resonancia. Nosotros no vamos a mostrar una foto del equipo porque
parece más una foto del fin de fiesta de 15 que el de un equipo de trabajo, porque la doctora Raffo ya se dio vuelta. Somos 90 en la sección de tomografía y resonancia entre técnicos, médicos y administrativos, la gente que hace anestesia. Somos 90 personas que trabajamos constantemente en la sección, a los cuales yo lo único que les puedo decir que muchas gracias a todos, ya que hay algunos aquí que les quiero agradecer el trabajo que hacen todos los días. Y lo que estamos viendo acá es el trabajo de un año de trabajo de tomografía computada. Cuando pensamos con la licenciada Maravelli qué presentar, nos veníamos preguntando si de alguna manera existía un cambio en el pensamiento médico acerca de si la clínica sigue siendo soberana para el diagnóstico. Por la cantidad de estudios que uno hace durante todos los días en este hospital y en otros hospitales. Y la verdad que lo que vemos aquí que hay datos, por ejemplo, interesantes. En internación se hacen más de alrededor de 3.100 estudios por año de pacientes en tomografía. Y en la emergencia, lo que recibimos por emergencia ronda los 5.000 pacientes por año, lo cual implica que en cantidad de estudios, o sea, la cantidad de veces que hacemos a un paciente una cantidad X de estudios, va a dar un total de 28.500 estudios que hacemos a la población del hospital. En realidad pareciera ser mucho. Cuando empezamos aquí hace 20 años, teníamos un tomógrafo y un resonador y hacíamos alrededor de, no superábamos por mes los 800, 900 estudios, lo cual hoy habla que prácticamente hemos triplicado el número de estudios de pacientes en tomografía. Y la verdad que uno se pregunta, ¿hemos triplicado también la población? Y creo que no, porque cuando uno mira un poco las estadísticas, la población del hospital se mantiene más o menos estable. Puede ser que exista una diferencia entre 20 años y hoy, pero no tan significativa como la cantidad de estudios que hacemos. Y sabemos que la cantidad de estudios que hacemos está directamente relacionada a la exposición que hacemos con los pacientes y a la cantidad de rayos que le vamos a aplicar a esos pacientes. Entonces la pregunta de si el paradigma de la atención médica acerca de si la clínica sigue siendo soberana era una de las preguntas que nos estábamos haciendo. En lo que se refiere a la literatura internacional acerca de si realmente nos vamos de este rango, por supuesto que es muy difícil comparar porque los datos estadísticos que cada uno de nosotros tiene son diferentes a los datos estadísticos de cuando uno lee el estudio que se hizo en la población. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se puede esperar que en pacientes hospitalizados se hagan entre 300 alrededor de 350 estudios por cada 1.000 pacientes internados por año. Lo cual, si nosotros lo comparamos con el otro, estamos un poco por debajo. Lo que pasa es que en nuestro nivel, entre nuestros planteos de estadística, o sea, la cantidad de pacientes, cómo vemos los pacientes, muchos de los pacientes que están en emergencia son pacientes que ingresan por, digamos, que los considera la gente de internados como emergencias, entonces nosotros los figuramos como pacientes en emergencia. Esto realmente nos llama la atención, ahora vamos a ver si lo avanzamos, teniendo en cuenta que cuánta cantidad de rayos va a recibir un paciente. Fíjense este dato que es en relación a la radiación natural, cuánto implica, por ejemplo, simplemente una tomografía de cerebro es alrededor de un año en la radiación natural que el paciente tiene. O sea que cada vez que nosotros hacemos un paciente una tomografía de cerebro, lo vamos a irradiar, por lo que normalmente va a recibir de radiación un año. Pero fíjense lo que pasa si hacemos un tórax o un abdomen, la cantidad de años que le aplicamos a esto. Entonces nos preguntamos también qué cantidad de pacientes reciben o se hacen más de una tomografía al año, y ahí es donde viene uno de los puntos que ahora lo vamos a discutir y que en realidad lo planteamos como una llamada de atención hacia lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Si realmente este paradigma, porque a veces nosotros le preguntamos un dato interesante, le preguntamos a los médicos cuando vienen, ¿qué querés de este estudio? Y el planteo es quiero ver.
O sea, quiero ver lo que yo ya clínicamente tengo el diagnóstico. Y nos pasa que repetimos 6 veces en la evolución, quiero ver cuánto creció esto, cuánto no creció esto, y eso implica hacer un nuevo estudio y sumar radiación al paciente. Por eso lo que planteábamos es que, bueno, recordemos que existe una justificación para repetir, para poder hacer estudios. No repetir estudios que no sean necesarios. Conversar más con los que están en el área de tomografía para ver si realmente vale la pena repetir el estudio y fijarse, por ejemplo, si y tratar de escribir un poco más acerca de lo que están pidiendo y lo que quieren ver, porque eso puede reducir también la necesidad de un estudio que sea cuello, tórax, abdomen y pelvis, a llevarlo simplemente para una complicación a un área determinada que requiera. Recordemos, ¿sí? Acá está el concepto ALARA, que es menor dosis y menor exposición a los pacientes, que es lo que tratamos de mejorar al paciente en esa situación, o sea, mejorar el estado. Y fíjense, viendo el cuadrito de arriba, que seguimos poniendo lo mismo, cuánta radiación le agregamos al paciente por año cada vez que hacemos, aquí tenemos 2 ejemplos que nos llamaron la atención. Un paciente que durante un año hizo 21 tomografías y otro paciente que hizo 18 tomografías. O sea, la cantidad de radiación que le dimos es bastante significativa. Y aquí sacamos más o menos la cuenta, es, al primero le aplicamos 47 años de radiación natural y al segundo le aplicamos 33 años de aplicación natural de la radiación. Esto no quiere decir que estemos trabajando mal o bien, quiere decir que probablemente es un paradigma y que tenemos que tenerlo en cuenta, pero que todos somos responsables de tratar de evitar estas discrepancias. Lo máximo que encontré yo en la literatura es en Corea, que un paciente internado o que entre dentro del sistema de salud entra entre 0 y 11 tomografías año. Nosotros creo que ahí es donde estamos un poco por fuera de la estadística mundial. Simplemente contarles esto, contarles que esto lo venimos discutiendo, lo venimos hablando con las direcciones. Estamos planificando lograr tratar de armar algún protocolo un poco más definido para evitar que el paciente esté expuesto muchas veces a la radiación. Vuelvo a insistir, no es contra, sino es a favor de todos, lograr que estandaricemos y mejoremos el tiempo de radiación que tiene cada uno de los pacientes del hospital. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, gracias por haberme atendido. Muchas gracias, doctor Muñoz. Voy a presentar a la doctora Claudia Lavecchia, que es neonatóloga a cargo de la seguridad y calidad del paciente. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, el proyecto de radioprotección en neonatología tiene como propósito desarrollar una cultura de seguridad radiológica en el entorno sanitario que tenga en cuenta la protección radiológica del paciente y de su entorno. El fin último de esta protección es la seguridad de los pacientes y los demás implicados, como lo son el personal sanitario, los padres y cuidadores y el público en general. Esto se logra reduciendo al mínimo los riesgos asociados al uso de radiación. El objetivo principal es garantizar la justificación e idoneidad de cada prueba y la optimización de las prestaciones y de la protección, teniendo en mente siempre que la prevención de los eventos adversos es el objetivo principal. Ya vimos en otras presentaciones que los pilares son la prescripción, la justificación del estudio y la optimización del mismo. En cuanto a la legislación, en nuestro país tenemos a la Ley Nacional 17.557 para la utilización e instalación de los equipos de rayos X, la Resolución 2707 del año 2019, que trata sobre las acciones para la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención sanitaria, y la Ley 26.529, que trata sobre los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, entre otras resoluciones y leyes. El que quiera tener más información al respecto sobre las legislaciones en nuestro país
puede consultar la página InfoLed. En cuanto a las estrategias para mejorar la calidad de la radiografía, bueno, lo que necesitan los técnicos radiólogos es que nosotros pongamos en las órdenes que emitimos, en las prescripciones, los datos sobre peso y talla del paciente, aparte de identificar correctamente al paciente, poner el diagnóstico, qué es lo que queremos buscar, hacer hincapié en que las imágenes tienen que ser colimadas y con radioprotección. Es un pilar fundamental la capacitación sobre el control de la calidad del equipo, la gestión de las imágenes y de las dosis que reciben estos pacientes y los peligros que conllevan. Para evitar la repetición de estudios radiográficos, el personal de enfermería también colabora posicionando e inmovilizando al recién nacido para que la imagen sea óptima y no haga falta repetir estos estudios. La colimación del haz de rayos X tiene como objetivo obtener una imagen solamente del lugar anatómico solicitado y no irradiar al resto del organismo. Por eso es tan importante que una radiación mínima y diagnóstica debe cumplir con el enunciado del Comité Internacional de Radiaciones y su difundido enunciado usar tan baja radiación como sea posible de acuerdo con las posibilidades prácticas. Este es el concepto ALARA por su sigla en inglés. En cuanto a los efectos acumulados de la radiación y su potencial nocivo en la población de neonatología, esto se debe a la expectativa de vida que tienen estos pacientes, a la frecuencia de algunos procedimientos radiológicos y a la radiosensibilidad de las células en rápida división. Los procedimientos radiológicos que se producen en neonatología muchas veces están de acuerdo con la patología de base con la que nacen estos bebés. La frecuencia se debe, ya sea porque tenemos una población de prematuros con dificultades respiratorias, que en su periodo agudo requieren de radiología torácica a repetición, así como pacientes quirúrgicos que ya nacen con una patología quirúrgica como son las gastrosquisis, las atresias esofágicas, las hernias diafragmáticas, atresias intestinales, o las que desarrollan estando internados como una complicación, como pueden ser las enterocolitis necrotizantes, en las que en el periodo agudo requieren de una exposición radiológica frecuente en pares radiológicos. La radioprotección que hacemos nosotros es básicamente la gonadal, protegiendo la parte testicular y ovárica. Eso siempre y cuando no sean placas abdominales, en donde necesitamos ver la distribución de aire y si hay alguna patología. Otras localizaciones en donde hacemos radioprotección es la tiroides, en su gran mayoría después de las gonadales. Pocas veces se hace la mamaria porque la mayoría de las placas que se hacen en neonatología son torácicas y nos falta hacer la protección del cristalino. Ahora la doctora Gemma Mendoza va a hablar sobre los efectos potenciales causados por la exposición a la radiación. Buenos días con todos. Continuando, voy a hablarles, como mencionó la doctora Claudia, sobre los efectos potenciales causados por la exposición a la radiación. Debemos conocer que el propósito de manejar las dosis de la radiación en los procedimientos diagnósticos y también en los intervencionistas es disminuir los efectos determinísticos y evitar en lo posible los efectos estocásticos, entendiendo como efectos determinísticos a las reacciones tisulares dañinas que van a causar lesiones moderadas o severas en la piel inducidas por la radiación. Esto se debe a que un grupo de células de determinados órganos o tejidos van a estar afectados. Estos efectos determinísticos van a presentar síntomas clínicos cuando se alcanza un umbral de radiación. El umbral de radiación puede verse determinado en cualquier nivel de la piel. Es por eso que también el personal que trabaja con procedimientos intervencionistas pueden superar este umbral de radiación y afectar las células a nivel del cristalino, lo que se ha visto en una mayor incidencia de cataratas. Es importante conocer que estos efectos determinísticos están relacionados con la dosis de radiación. A mayor dosis de radiación,
mayor probabilidad de presentar alguno de estos efectos. Los efectos estocásticos, sin embargo, no están relacionados, o en realidad no se conoce un umbral de dosis de radiación. Estos se relacionan directamente con un daño radioinducido en el ADN de las células, lo que va a causar una transformación en las células que tienen la capacidad reproductiva y provocan una condición de malignidad. Cuando, por ejemplo, se afectan las células germinales de las gónadas, se va a producir algún efecto hereditario, mientras que la edad, el género y la susceptibilidad genética al cáncer puede provocar efectos cancerígenos. Como ya les habían mencionado anteriormente, no todos los órganos tienen el mismo grado de radiosensibilidad a los diferentes tejidos. Así, en nuestra población neonatal y pediátrica, los mayores efectos adversos a la exposición continua de radiación están relacionados con la presencia de leucemia, cáncer gonadal y también lo que son cáncer de tiroides. Lo podemos ver en la siguiente tabla, en la que podemos ver que el tejido linfático, la médula ósea, el ovario y los testículos son órganos que son altamente radiosensibles, mientras que la piel, la tiroides, el aparato digestivo y los riñones tienen una radiosensibilidad intermedia. Los órganos de más baja radiosensibilidad son los músculos, tendones, cerebro, columna vertebral y lo que es la médula. Bueno, hemos mencionado muchos efectos negativos que se pueden producir por la exposición continua a la radiación, considerando que en el servicio de neonatología podría contener la población más vulnerable debido a que presentan pacientes cuyas células se encuentran en rápido crecimiento y también reproducción. Se realiza un proyecto de radioprotección que inicia en mayo del 2022 como una necesidad para ofrecer al paciente una mayor seguridad mediante no solo el uso de radioprotectores, sino también la concientización de todo el personal de salud en cuanto a la prescripción, justificación de las placas radiográficas, como mencionó la doctora Claudia, la colocación de datos como el peso del paciente, el diagnóstico y la justificación, y que pidan las placas radiográficas con colimación y radioprotección. En nuestro servicio contamos con radioprotectores que los podemos ver en la pantalla de forma rectangular y triangular, que están hechos a base de plomo, de estructura plomada y una superficie plástica de fácil limpieza. Cada neonato o cada paciente que ingresa al servicio se le incorpora dentro de lo que es el kit, podríamos decirlo así, de ingreso, un radioprotector, el cual va a estar en la unidad del paciente hasta el momento que salga del cuadro crítico. Esto se hace con el objetivo de proteger las gónadas, la tiroides, siempre y cuando el estudio sea o radiografía de tórax o radiografía de abdomen. La estadística de nosotros para el año 2022 fue que hubiera un total de nacimientos de 2.800 pacientes, de los cuales 528 ingresaron a la terapia neonatal, correspondiendo a un 19%. De estos pacientes internados, el 17% presentó alguna patología quirúrgica que requirió una radiografía de abdomen. En cuanto a los prematuros considerados como menores de 37 semanas, del total de pacientes internados, 494 fueron prematuros, que fueron el 93%. Y de estos, 91 fueron prematuros menores a 1.500 gramos, de los cuales el 93.4% desarrolló dificultad respiratoria, requiriendo radiografía de tórax. Con esto podemos comprobar que la patología más frecuente en nuestro servicio es la patología respiratoria, seguida de la patología abdominal en cuanto a los pacientes quirúrgicos. El servicio de neonatología utiliza, sobre todo, radiografía como método de radiación ionizante. Es muy baja la incidencia o la utilización de tomografía. Por lo tanto, lo que se analizó es la cantidad de placas radiográficas que se realizaron, obteniendo que el 93% de las radiografías fueron de tórax.
el 17% fueron de abdomen. Se logró que a partir de mayo del 2022 se colimaran el 72% de las radiografías y que el 88% de estas tuvieran una radioprotección adecuada. Se hizo un relevamiento de las historias clínicas en las cuales pudimos obtener que el 95% de las radiografías solicitadas estaban debidamente justificadas. Es importante recordar que antes de mayo del 2022, las radiografías no eran ni colimadas ni utilizaban radioprotección. Por lo tanto, hemos logrado un avance en cuanto a la disminución de la exposición a radiación ionizante a nuestros pacientes. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la intervención de la doctora Claudia Lavecchia, quien nos habla la doctora Gemma Mendoza, la doctora Silvia García, del servicio de neonatología, Mónica Atia, supervisora de radiología, y el técnico radiológico Daniel Logli, la doctora Cecilia Cervo, que es la directora de calidad y seguridad del paciente, Laura Badino, diseñadora industrial y trabaja en el laboratorio de 3D, la licenciada Celia Marabelli, que es integrante del proyecto Curie. Agradecemos al área de confección que nos ayudó a confeccionar estos radioprotectores que podemos utilizar con nuestros pacientes, y el ingeniero Daniel Sorbara, que está a cargo de los equipos radiológicos del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy a presentar ahora a la diseñadora industrial, laboratorio de fabricación digital del Departamento de Ingeniería Clínica, Laura Badin. Buenos días. Hoy les queríamos contar un poco cómo es que nosotros trabajamos dentro del laboratorio en el área de diseño. En primera instancia, nosotros tenemos una metodología que se basa en analizar la información o el caso con el que se nos acercan. Una otra etapa que es la ideación. Luego vamos a seguir con el prototipado de esa ideación. Y este prototipado se empieza una primera implementación que se denomina testeo. En base a ese testeo, vamos a ver si vamos a volver a analizar con los datos que hemos obtenido y tenemos que generar otra propuesta, o si avanzamos a la parte de la producción y la implementación. Y siempre igual vamos a estar tratando de evaluar esta implementación y volver a ver si tenemos que producir otra solución. Y este trabajo, lo más importante es que no lo hacemos nosotros solamente como los diseñadores, sino que lo hacemos en un equipo interdisciplinario. Nosotros intentamos facilitar, digamos, la planificación del proceso, pero siempre contamos con la interacción de distintas personas que son las especialistas. Y en este caso, trabajando en el hospital, contamos con cada uno de los servicios y los integrantes, líderes de los servicios, y también la participación de uno de los usuarios externos, digamos, que son los pacientes. En el caso de este proyecto, fuimos invitados por el Comité de Seguridad del Paciente para trabajar, y bueno, en la primera etapa, que es la del análisis, se imaginan que nos habremos encontrado con un mundo de temas que me recuerdo cuando Nilda me presentó a Mara, y Mara me trajo el archivo con todo el trabajo que habían hecho en Curie. Fue la verdad que impresionante, y nos pusimos a empaparnos en el tema, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que ver los usuarios, por ejemplo, que uno de los usuarios era el paciente, el tutor o la tutora, los médicos, enfermeros, técnicos, todas esas personas están interactuando con el tema. Ver también las características de este paciente sobre todo, ver el tema de higiene, la forma de uso del protector. También vimos los protectores gonadales que ya se estaban utilizando.
a través del trabajo que venía haciendo en neonatología también hace varios años, colaborando con la gente de confecciones, con estos protectores que ven ahí arriba a la derecha, que están hechos con plomo, revestidos con cuerina, cosidos, y con una metodología que ya se está implementando en el servicio de neonatología, como recién lo compartió la doctora. También analizamos cuáles eran los protectores gonadales existentes en el mercado y otros tipos de protectores y cuáles eran las características de esos materiales. Bueno, cómo se usaban y sobre también en relación a los requerimientos de los materiales, que es otra cosa que analizamos, trabajamos también con infectología. Entonces fuimos a hablar con ellos para ver cuáles eran las cosas que teníamos que tener en cuenta a la hora de ofrecer alguna posible solución. Entonces, a partir de este análisis que hicimos, elaboramos algunas conclusiones y vimos que de lo que ya se estaba haciendo, sobre todo la metodología de utilización que desarrolló en neonatología, la verdad que estaba bastante interesante, entonces no queríamos, digamos, plantear otra solución distinta a esa, sino trabajar sobre cómo podíamos reforzar, digamos, ese servicio que se estaba dando. Entonces, tomamos las cosas que eran mejores, más positivas sobre lo que yo había, como por ejemplo, bueno, la forma triangular del protector para las gónadas, y después también vimos que sería interesante tratar de evitar las costuras y las uniones en ese producto por un tema de higiene. Vimos que no requería esterilización, entonces en base a eso y también en base a lo que sí necesitábamos, que era que se pueda desinfectar con el LT8, pudimos ver qué material podíamos utilizar. Y también otra cosa importante es como enfatizar la visibilización de este dispositivo para fomentar que, digamos, más allá de que el médico, la médica, le designe a este paciente el elemento de protección, generar que también los tutores vean esto, observen algo, también que los técnicos tengan este registro de que ahí hay algo que está digamos, recordándonos que es importante utilizarlo también. Entonces, en base a esto diseñamos este protector que, como pueden ver ahí arriba a la derecha, lo hicimos, pensamos en que sean dos carcasas, que luego se van a sellar con silicona. En el interior tenemos doble lámina de plomo y también hicimos un soporte con un autoadhesivo, que es el que se va a pegar en la incubadora, para que ya apenas, digamos, el técnico, por ejemplo, se acerca ya a la incubadora, va a visualizar que hay un protector gonadal. Entonces, en base a este prototipo que armamos, o sea, a este diseño de ideación, luego pasamos a la producción. Y hicimos la producción entre la impresión 3D con el material que tenemos disponible, que es el que trabajamos habitualmente, que es el PLA, un filamento de plástico que es biodegradable y que es ácido poliláctico. Con ese material imprimimos la carcasa y el soporte, y a través de protectores de tiroides que estaban de descarte, lo que hicimos fue recortar el plomo también con un molde que hicimos para colocarlo en el interior del protector, y armarlos y sellarlos. Y también otra cosa importante es, esto que nosotros teníamos que hacer es chequear la seguridad de ese material que estamos usando. Entonces ahí también participamos, teníamos el laboratorio y radiología. Bueno, continúo yo. Una vez que estuvo hecho ese prototipo, lo que hicimos fue armarlo, son las dos carcasas, dentro tiene las dos láminas cortadas de plomo, que salió del reciclaje de
de material en desuso, que fueron los cuellos tiroideos o los delantales plomados, se armaron, los llevamos a radiología, hicimos 3 disparos en distintas posiciones y con elementos debajo para ver si había algún tipo de filtración o fisura por donde la radiación pudiera pasar. Se comprobó que no había. La última imagen que ven, esta es la plaquita con los 3 disparos en distintas posiciones. En ninguno de los casos se vio lo que estaba debajo, no hubo ningún tipo de fisura, así que eso ahora va a ser implementado, se lo vamos a entregar a la gente de neonatología, las doctoras acá presentes, y los vamos a poner en un periodo de testeo. Van a estar puestos en las incubadoras de neonatología, como muestra la imagen. Va a estar asignado a cada bebé, ¿sí? El material, como ya comprobó Laura, es desinfectable con LT8, así que no sería problemático. Una vez que ese bebé se retira, se desinfecta y se coloca en otro bebé. Luego de que este testeo lo realicemos, no sé si serán 15 días, un mes, lo tenemos que hablar bien con la doctora. En ese periodo vamos a ir capacitando a los técnicos, a los enfermeros y a los papás de esos bebés para que sepan de qué se trata. Cuando eso termine, vamos a hacer una encuesta de satisfacción a todos los usuarios, ¿sí? A los papás, a los enfermeros, a los técnicos, o digo papás o tutor que esté a cargo del bebé. Luego de esa encuesta se hará un nuevo análisis según las respuestas que nos hayan dado, más la suma del control de calidad nuevamente de esas placas, y dependiendo de ese análisis o se corregirán o se pondrán en marcha la producción dentro del hospital. Esperemos que funcione, esperemos que sirvan. Por favor, pedimos a los técnicos y a los médicos que cuando hagan la encuesta realmente sean súper sinceros, no hay ningún problema, contesten con toda brutalidad porque la idea es poder modificar de ser necesario ese protector gonadal. En camino hacia adelante, esto será, hoy día lo probamos con neonatología, es después poder trasladarlo a terapia de pediatría, a internación pediátrica y a toda la comunidad infantil del hospital. Y en otro segundo paso, aparte de trasladarlo a las otras áreas, es poder hacer los protectores tiroideos y de cristalino para los niños. Así que les entrego nuevamente con Laura y gracias. Y una cosita más es que parte de lo más que me parece, o que a mí más me llamó la atención cuando hicimos la investigación, que bueno, también buenísimo porque trabajamos en base a lo que ya habían investigado y recolectado y archivado información y nos pasaron un montón, fue que había mucho desconocimiento más allá digamos, por supuesto, de los pacientes y como usuarios, seguro, ni idea de cómo afectaba el tema de las radiaciones, pero también inclusive dentro de los mismos profesionales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, más allá de pensar también en el dispositivo que vamos a utilizar, es en cómo podemos transmitir esta información, porque desde ya que el paciente tiene derecho a tener conocimiento. Muchas veces se escucha inclusive que hasta los pacientes piden que les quieren que les hagan una tomografía inclusive, o radiografías, o por ejemplo se pierden los estudios, que eso también es muy importante. Por eso el énfasis en decir, bueno, que el protector tenga un peso y que se entienda que es importantísimo que se use para que después esto también el paciente pueda solicitarlo cuando vaya a otro lugar o pueda compartirlo con su comunidad. Esto es muy importante y también esto de que la creación de los proyectos tenemos que participar todos, porque cada uno tiene desde su experiencia un montón de información que es valiosa y que cuanto más podamos compartirla y ponerla en práctica y probarla, bueno, mejores resultados vamos a tener. Y así que en ese sentido, y ya cerrando, lo que pensábamos también en ver cómo era la participación del paciente, o en un momento pensamos, bueno, se llevan el protector, o cómo hacerlo, pensamos que lo importante era, bueno, hacer
algo que tenga impacto en la vida del paciente para que después la pueda transmitir. Entonces, una de las cosas que dijimos es, si llegamos a ver que vamos por este lado, que lo podemos hacer con la impresión 3D, por ejemplo, que es una de las tecnologías que nosotros tenemos disponible, bueno, podemos hacer un taller de impresión en donde vamos a contarles también cómo esto se usa para salud y vamos a hablar sobre los protectores. También incluir en estos trabajos a los otros equipos del hospital que ya están trabajando en relación a los pacientes, como son, bueno, puede ser, no sé, la gafa posada, o la oficina del paciente, u otras áreas que quizá, bueno, yo hace poco que estoy acá y voy conociendo a medida que voy trabajando distintas, pero también animarlos a que se acerquen y a que hagan propuestas, porque la idea es ya, lo que ya está desarrollado y lo que ya, los equipos que ya se forman en los trabajos, es como fortalecerlos y unirnos para lograr el objetivo que es la seguridad de la vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, y ya para cerrar la jornada, como vemos, la protección radiológica abarca pequeñas cosas, como un triangulito en un bebé, hasta aparatos súper sofisticados que tiene electrofisiología o tomografía o hemodinamia. Todo sirve, todo va en beneficio del paciente y del trabajador para tratar de disminuir la probabilidad de cáncer que podamos tener nosotros a lo largo de nuestro trabajo hasta que nos jubilemos o en el paciente a lo largo de su vida. Si bien los equipos cada vez irradian menos, cada vez se hacen más estudios, con lo cual se estima que hay un 5% de aumento de la radiación por año en la población en general. Esto va a producir cientos o miles de cánceres y muchos de estos pacientes van a morir a raíz de ese cáncer, por lo cual hay que considerar, fíjense, el doctor Muñoz decía 8 milisievert cada tomografía, cada 10 milisievert que recibe uno aumenta el 3% su probabilidad de cáncer. Ya se sabe que los pacientes después de un infarto agudo de miocardio tienen más incidencia de cáncer por todos los estudios radioscópicos que se están haciendo, y que si bien hay muchas guías y muchos protocolos para hacer esto, la realidad es que estamos alejados, bastante alejados en el mundo, no solo en nuestro país, de las recomendaciones de los organismos internacionales como la IAEA, la OIE, que promueven límites de dosis para cada uno de estos pacientes. Por lo cual, yo creo que a la justificación, a la indicación y al límite de dosis se le suma un cuarto escalón, que es la educación. La educación, que creo que es lo que hicieron hoy todos nuestros expositores. Muchas gracias a todos y no sé, Nilda, si querés decir algo más.